Ahora bien, jóvenes, voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, si alguien de ustedes me podría indicar si puede observar la presentación que tengo preparada para esta clase. Sí se ve, profe. Ok, gracias. Entonces, procedemos, jóvenes. Ok, jóvenes, entonces seguimos con el siguiente tema. Recuerden que la vez pasada hablamos acerca de los sistemas de producción, su evolución, el cual fueron el sistema de producción artesanal, sistema de producción en masa y posteriormente hablamos acerca del sistema de producción esbelta o también conocido como Lean Manufacturing. Entonces ahora nos toca hablar acerca de sistemas avanzados de manufactura. Jóvenes, aquí nos menciona que son una variedad de herramientas que permitirán eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos. Están fundamentalmente creadas para hacer esta actividad, agregarle valor al producto y quitarle aquello que no le está agregando valor de modo que quede un poco más fluido y, como decía el proceso de producción pasado, un poco más esbelto. Reducir desperdicios y mejorar las operaciones basándose siempre en el respeto al trabajador, ¿sí? Entonces, hay comúnmente funciones que llevan a cabo ciertos trabajadores, entonces hay que hacerles llegar de la manera más cortés, de la manera más directa, el objetivo del cual se va a reducir desperdicios y mejorar operaciones. No quiere decir que se va a prescindir de quizá de sus servicios o de lo que estén haciendo, sino simplemente es aligerar el proceso. Proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir en un mercado global que exige la más alta calidad, entrega más rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida. Eso siempre, jóvenes, esto es lo que va a conducir la más alta calidad, la más rápida, la entrega más rápida, el más bajo precio y obviamente la cantidad que se requiere. Nos menciona que esto nos reduce el esfuerzo humano y por ende también la producción en menor tiempo, genera mayores utilidades, han facilitado de manera muy amplia el desarrollo industrial y económico de las empresas y su propósito general es optimizar la manufactura dentro de la empresa determinada. Es por eso que por lo cual usan estas tres actividades. Primero, planeación de los procesos. Segundo, solución de problemas y mejoramiento continuo. Y tercero, diseño para la capacidad de manufactura. Entonces, un sistema avanzado de manufactura siempre se va a basar en que primero hay que planear los procesos, mapear el proceso, diseñarlo, ver cómo va a fluir, cómo va a ser eficiente. Y una vez hecho eso, se empiezan a resolver algún tipo de cuestiones que vayan surgiendo conforme se vayan implementando. Y obviamente siempre vamos a utilizar la filosofía de Kaizen, el cual el Kaizen significa mejora continua. Es decir, no va a terminar nunca, mejoramos algo, vamos otra vez al inicio, diagnosticamos un problema, buscamos las causas, tratamos de resolverla con la mejor estrategia posible y le damos solución, implantamos esa solución y se vuelve a repetir el ciclo. Y se diseña la capacidad de manufactura, es decir, cuántas unidades voy a poder crear o cuántas unidades voy a poder hacer al día, a la jornada, a la semana, al mes, al año, a cómo se vaya diseñando este proceso. Ahora bien, primer sistema avanzado de manufactura. Hay algo que se llama planeación de requerimientos de materiales, conocido como el MRP por sus siglas en inglés, ¿sí? Entonces, planeación de requerimientos de materiales. ¿En qué consiste esto? Es un sistema de planificación y administración normalmente asociado con un software que planifica la producción y un sistema de control de inventarios. ¿Ok? Se basa principalmente en planear y administrar la producción y por ende controlar los inventarios. Recuerden que siempre mencionábamos que hay que tener lo ideal y lo óptimo en inventario para poder llevar a cabo una producción. Nunca hay que tener más de lo que no se debe, porque recuerden que el tener más tiempo algo y no esté utilizado, eso se traduce como un gasto, como un costo y hasta por almacenar inventarios o almacenar recursos que no están dándole rotación va a generar ciertos gastos inesperados para las organizaciones. Y es por eso que este sistema llamado planeación de requerimientos de materiales se basa en tenerlo óptimo en inventarios y tener un buen control.
¿Cuáles son los objetivos del MRP? Nos dice que hay que asegurar materiales, mantener niveles de inventarios y planear actividades de manufactura, hora de entrega y actividades de compra. Lo que les decía, vamos siempre a tener en cuenta que hay que tener siempre inventario para poder hacer frente a una producción. Eso es asegurar. Vamos a tener siempre en cuenta que hay que mantener esos niveles, es decir, que el inventario no tienda a desaparecer o como decimos en matemáticas o en cálculo, que este inventario no tienda a cero. ¿Qué significa tender a cero? Que se vaya reduciendo de modo que al final no haya nada. Hay que mantener siempre algo en inventarios, ¿sí? Planear actividades de manufactura, hora de entrega y actividades de compra. Es decir, vamos siempre a planear lo que vamos a hacer. Nunca va a ser algo improvisado. Si hacemos algo es porque ya está estipulado o ya hay un manual que lo dice que hay que hacerlo, ¿sí? Entregar siempre a una hora fija, que ya se esté estipulado ni antes ni después. Y obviamente siempre hay que tener en cuenta que hay que comprar para mantener esos niveles óptimos de inventarios. Siguiente tema, planeación o planificación de recursos de manufactura. ¿Sí? Por ende, su sigla es MRP2, ¿ok? En este caso es MRP2. Es un método integrado de planificación operativa y financiera para las empresas de manufactura y funciona como extensión de la MRP. Es decir, si es como una especie de brazo que tiene o aditivo o accesorio que tiene el MRP y están trabajando siempre en conjunto, ¿ok? Si observamos la imagen, podemos apreciar que dentro de una empresa siempre hay trabajadores que están obviamente llevando a cabo su función, dándole mantenimiento o llevando a cabo algún tipo de producción. Entonces, durante este proceso o esta planeación de recursos de manufactura, que aquí nos menciona que es Manufacturing Resource Planning, hay un proceso que vamos a requerir de la planificación de requerimientos de materiales y la planificación de la capacidad. ¿Ok? Entonces, trabajando en conjunto con estos dos datos o estos dos sistemas, vamos a poder obtener la planificación de recursos de manufactura, es decir, cuánto requiero para planear, cuánto requiero de materiales para planear y cuánto es la capacidad de planeación que tengo en mi empresa. Entonces, con estas dos informaciones creamos ya la planificación de cuánto es lo que voy a necesitar para manufacturar mi producto. Y esto en base a la demanda, lo que les decía, siempre trabajar bajo demanda y obviamente los recursos que tengamos disponibles. Siguiente punto, jóvenes. También es considerado como un sistema avanzado de manufactura a la parte del CAD y a la parte del CAM. ¿Qué es el CAD? Es el diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés, ¿ok? Y el CAM, manufactura asistida por computadora. Si se dan cuenta, estas siglas están inverso, porque como les decía, está en inglés. Ahora, jóvenes, si no le han dado esa lógica al programa que llevaron cuando cursaron la materia de dibujo industrial, aquí está el por qué el programa se llama AutoCAD, porque obviamente es un software que le sirve o le sirvió para diseñar a través de una computadora algo que se estaba pidiendo, ya sea una pieza, ya sea una herramienta, ya sea un plano, ¿sí? Entonces, por eso se llama CAD, porque ahí se diseña mediante una computadora algún tipo de accesorio, pieza, producto, ¿sí? O incluso se innova. Entonces, esto es otro tipo de sistema. ¿Qué es el CAD-CAM? Es un sistema que provee información e instrucciones para automatizar máquinas en la creación de partes, ensambles y circuitos. Ahora la pregunta es, ¿qué es el CAD o cuál es la diferencia entre el CAD y el CAM? Ok, el CAD me sirve para diseñar algo de cero o innovar algo que ya existe, ¿sí? Y el CAM me sirve para obviamente esa pieza que diseñé, ya ensamblarla como parte de un todo, el cual va a llevar a cabo una manufactura, ¿sí? Por ejemplo, en el taller de máquinas y herramientas en su escuela, en el tecnológico, hay un torno manual y un torno llamado de control numérico. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo un modelado de una pieza, primero lo que teníamos que hacer es diseñarlo en AutoCAD. Una vez diseñado, irnos al torno, por ejemplo, manual, y mediante la interacción de la persona va a ir creando esa pieza. Ahora bien,
¿Cuál es la diferencia entre el otro, que es control numérico? Este control numérico lo que hace es que simplemente introduces tu diseño o una serie de lenguaje, de modo que le indicas al software cómo va a llevar a cabo la pieza y sin necesidad de la interacción humana al 100% te lo hace de manera autónoma, ¿sí? Entonces, estas son las diferencias. Un CAD diseñas una pieza de cero o la innovas. ¿Qué cosa es innovar? Que de una pieza existente le agregas algo que no tenía o la mejoras. Recuerden, cuando se crean los automóviles, siempre hay una etapa de diseño. Y en esa etapa de diseño es obviamente agregarle algo o hacerlo un poco más atractivo al ojo de la persona. Por ejemplo, cada año se sacan nuevos modelos de los automóviles y siempre traen algo diferente, ya sea interno o externamente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente hay una persona o un grupo de personas que están diseñando a partir de cero o de algo ya existente y le están dando un modelado. Ahora bien, de una manera más global, es el uso efectivo de las tecnologías de cómputo en la planeación, administración y control de la producción en una empresa. Lo que les decía, ya cuando tenemos la pieza diseñada o la tenemos ensamblada dentro de un sistema de manufactura, ya empezamos a hacer estas tres etapas. Planeamos, administramos y controlamos la producción. Y entonces, una vez hecho esto, por ende, tenemos un control desde una computadora, ya sea que primero la estemos simulando o la estemos llevando a cabo en tiempo real. ¿Cuáles son los beneficios del CAM? Recuerden, CAM, manufactura asistida por computadora. Incluyen un plan de manufactura correctamente definido que genera los resultados de producción esperados. Es decir, primero en una computadora trato de idear un escenario ideal de modo que yo vea cómo se comporta y dependiendo de las cosas o resultados que arroje ese diseño o esa manufactura en computadora, es como se va a comportar en el mundo real. Entonces tengo esa alternativa de primero ver ese modelado o esa corrida piloto mediante el software y después cambiar esos errores o hacer que se corrijan y ya lanzarlo en la vida real. O sea, esos son los beneficios que puede tener un sistema CAM. Lo recomendable para ustedes es tratar de actualizarse, llevar más cursos. Si les gustó mucho el AutoCAD, por ende, actualizarse más en eso, porque no solamente se trabaja en 2D, también en 3D. Entonces, no solamente existe AutoCAD, existe SolidWorks, existe ProModel. Entonces, todos esos son programas que ustedes pueden y como ingenieros industriales deben conocer y por ende manejarlos. Otros beneficios son, los sistemas CAM pueden maximizar la utilización de la amplia gama de equipamiento de producción, incluyendo alta velocidad, los 5 ejes, máquinas multifuncionales y de torneado, maquinado de descarga eléctrica y de inspección de equipo, lo que les decía, joven. Una vez que ya tenemos hecho el diseño, llevamos ese diseño a una máquina de control numérico y simplemente, si sabemos su lenguaje, podemos introducir los datos y solo la máquina te lleva a cabo esa, por así decirlo, esa impresión de esa pieza que tú estés diseñando. Los sistemas CAM pueden ayudar a la creación, verificación y optimización de programas NC. Lo que les decía, NC es control numérico, numeric control en inglés, para una productividad óptima de maquinado, así como automatizar la creación de documentación de producción. Entonces, imaginen, jóvenes, tener esa fortaleza o ese plus de manejar esos programas es algo impresionante. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar y analizar cuando sean ingenieros industriales, que ya se van ganando 5 letras de la palabra ingeniero. Entonces, nada más le faltan 4 letras. Los sistemas CAM avanzados integrados con la administración del ciclo de vida del producto proveen la planeación de manufactura y personal de producción con datos y administración de procesos para asegurar el uso correcto de datos y recursos estándar. Es decir, yo puedo trabajar en una empresa donde se dedique a llevar a cabo el diseño de procesos. Si yo manejo estos programas que son los sistemas CAM, mediante una computadora puedo ver el comportamiento y si cumplo con todos los requerimientos del cliente, por ende, puedo lanzar su sistema que acabo de crear en el software y a ellos ya lo llevan en la vida real y ya lo crean en la vida real. Es decir, yo se los diseño, les presento los resultados, si están conformes, ellos ya lo llevan a cabo en la vida real, ya sea para modelar algo
en computadora y hacerlo real posteriormente, o ya sea teniendo el control desde mi computadora y viendo los datos en tiempo real de producción. Pueden ser dos cosas diferentes. Por eso menciona, estos mantienen una planeación excelente en manufactura, en llevar los datos de producción, administrar los procesos y por ende, como es interno de la empresa, solamente tiene acceso personal autorizado. Nadie de fuera tiene acceso a esa información que por obvias razones solo lo maneja la empresa que esté llevando a cabo ese sistema. Siguiente sistema avanzado de manufactura, el JIT, el Just in Time, o también conocido como justo a tiempo. Es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de producción. Se trata de entregar materias primas o componentes a la línea de fabricación de forma que lleguen justo a tiempo, por eso se llama así, a medida que son necesarios. Lo que le decía, este tipo de filosofías o sistemas siempre van a manejar la idea de que no hay que tener más si no se está utilizando. Hay que utilizar lo que se requiere. Es decir, si yo trabajo en base a la demanda, que es lo ideal que debe siempre perseguir una empresa, por ende, si ya sé cuánto está pidiendo el mercado, por ende ya sé cuánto recurso en la entrada, en la materia prima, sé que voy a utilizar y en inventarios debo de tenerlo justo. Es decir, cuando ya vea yo que yo estoy en inventarios, que eso está desapareciendo poco a poco y mi inventario tiende a cero, ahí es donde debo de tener la astucia, ¿sí? De pedir a mis proveedores de modo que cuando ya nada más me quede uno o lo mínimo de inventarios, ya llegue mi nuevo lote de materia prima y en ningún momento la producción tenga que parar. Porque que pare la producción en una empresa, jóvenes, eso es lo peor que puede suceder. Un día, una hora o 2 horas perdidas de producción se traduce como pérdida total. Entonces, siempre hay que mantener esa filosofía. Objetivos del JIT: poner en evidencia los problemas fundamentales, eliminar errores, buscar la simplicidad y diseñar sistemas para identificar problemas. Imaginen el JIT como una especie de construcción donde el JIT está arriba y los pilares que sostienen al JIT o el justo a tiempo son los que acabo de mencionar. Vamos a atacar siempre los problemas fundamentales, es decir, los que se presenten. Vamos a eliminar siempre despilfarros o desperdicios. Lo que no nos sirva se elimina y queda lo óptimo o lo que aporte un valor a la producción. Vamos a buscar siempre hacerlo simple. Nunca vamos a complicar un proceso. Al contrario, vamos a simplificarlo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona dentro de una línea de producción pueda llevarlo a cabo. A lo mejor algún día un trabajador no llega en una estación determinada, yo que formo parte de otra puedo ir y apoyar y simplemente con el hecho de observar y tener un manual que obviamente menciona el estándar de producción, pueda llevar a cabo esa función que ese trabajador hacía. Entonces hay que buscarlo simple. Y por ende hay que establecer sistemas para identificar los problemas. Es decir, si yo ya sé que van a estar suscitándose problemas porque nunca vamos a poder quizás tener una producción sin ellas, pero sé que pues, las podemos minimizar. Entonces hay que tener un sistema de cómo planificar o cómo identificar estos y darle solución rápida. Ahora bien, jóvenes, aquí requiero que presten mucha atención. Voy a hacer una analogía a lo que ya he comentado con el sistema de justo a tiempo. Se menciona en las empresas que hay que poner en evidencia los problemas fundamentales. Ok, este es el primer pilar del justo a tiempo. Hacemos esta analogía con algo llamado río de las existencias. Ok, imaginemos que el barco que está en la imagen es la empresa o es cómo opera la empresa. Imaginemos también que el agua o el mar que está en la imagen es el nivel de existencias que hay en inventario. Es decir, cuánto necesito yo para poder producir en mi empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo como navegante o como jefe o el que está a cargo del timón de mi barco o del barco? ¿Qué voy a hacer? Pues por ende, yo no voy a dejar que mi barco toque alguna roca de las que están en el fondo del mar, porque si una roca la toca, voy a empezar a provocar un problema en mi barco y por ende se puede hundir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar siempre de mantener el mar o mantenerme en el mar a un nivel en la cual el barco nunca toque el fondo, de modo que yo pueda romperlo o pueda provocar un problema. Eso traducido en lenguaje ya en la empresa nos menciona que siempre voy a navegar con mi empresa de modo que
el agua nunca disminuya o nunca vaya a una parte donde sea muy poca y choque. Es decir, mi inventario siempre debe de mantenerse constante. Si mi inventario se reduce, como por ahí dice, y llega hasta la línea punteada que está por ahí, van a empezar a salir los problemas. Y principalmente hay muchos problemas en el fondo, lo podemos ver. Hay 4 problemas, pero hay un problema que sobresale. Ese pico es el primero. Y si yo toco el primero, voy a tocar un segundo, un tercero y posiblemente hasta el cuarto. Y si llego hasta el fondo, simplemente mi empresa ya está, como quien dice, en bancarrota. Yo lo que voy a hacer es mantener ese nivel de agua siempre constante, de modo que el barco nunca choque con una roca. Es decir, nunca voy a hacer que ese inventario tienda a cero, porque si tiende a cero, va a provocar problemas mucho más graves en, obviamente, en mi organización. Siguiente pilar, hay que eliminar errores, hacerlo bien a la primera siempre. El operario asume la responsabilidad de controlar, garantizar el proceso mediante control estadístico, analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay dentro de procesos y por ende reducir los stocks al máximo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de eliminar errores es que lo vamos a hacer bien a la primera, no vamos a volver a tener otra segunda oportunidad. Siempre nada más se va a presentar una sola ocasión. O por ende, si una persona tiene a cargo algo y lo tiene que controlar, esa es su responsabilidad. Obviamente es su función. Vamos siempre a garantizar que el proceso esté a cargo o estemos llevando a cabo un control estadístico, es decir, que el comportamiento de la producción sea una especie de gráfica en la cual sea que vaya fluyendo como una onda, pero que esas líneas que tiendan hacia abajo no lleguen a tocar cero, de modo que eso no sea traducido para mí como un faltante o un impedimento en mi producción. Y obviamente siempre cuando yo vea que la onda no se está llevando a cabo o está fluctuando demasiado, pues tengo que analizar si no hay un riesgo potencial que pueda llegar a perjudicar mis procesos. Y es por ende que se pide que los stocks siempre se mantengan en lo más mínimo. ¿Qué es un stock? Lo que tenemos en reserva en inventario. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tratar de mantener lo más mínimo posible. Y jóvenes, si pueden apagar por favor su micrófono. Ok, seguimos con el tema. Siguiente pilar, buscar la simplicidad. Vamos a buscar siempre que el JIT busca que hay que enfatizar siempre en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el hecho de que es muy probable que los enfoques simples conlleven una gestión más eficaz en el flujo de material y en el control de las líneas de flujo. Es decir, siempre voy a tratar de enfocarme de la forma más simple. Se dice que el ser humano es un ser humano simple o es muy simple la vida del ser humano, por así decirlo. El que lo hace complejo es en sí mismo el ser humano. Entonces, si el ser humano lo hace complejo a sí mismo, por ende pasa lo mismo en las empresas. Nunca hay que acomplejar o hacer más difícil un problema porque esto se hace más grande. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar un enfoque simple. Buscarlo verlo desde una manera sistemática o fuera del sistema, verlo de manera objetiva, de modo que pueda encontrar el problema de manera rápida y darle una solución mucho más eficaz, porque entre más tiempo el problema esté, este puede crecer y llegar a perjudicar otras áreas y por ende en un momento ya no pueda yo tener poder sobre esto. Entonces vamos a buscar siempre la simplicidad. Y la implementación, cómo poner el sistema en marcha, se mentaliza una vez que ya tenemos el cheat que lo vamos a implementar, vamos a mentalizarnos que siempre vamos a hacer bien las cosas a la primera, vamos a eliminar errores, buscar lo simple, identificar problemas. Si ya lo tenemos mentalizado, por ende, ya vamos a empezar a mejorar procesos. Y aquí es la filosofía de Kaizen. Kaizen es mejora continua. Entonces, voy a mejorar procesos. Identifico un proceso, lo analizo, diagnostico, busco si hay problemas, si existe, los identifico, establezco estrategias de solución y posteriormente implemento esa solución. Cuando ya vea que sí se llevó a cabo y sí le di solución al problema, vuelvo otra vez con otro proceso, lo analizo, lo diagnostico, busco la causa del problema, estrategia de solución e implemento la solución. Y así voy proceso por proceso hasta que estos tiendan a ser de calidad o tiendan a ser perfectos.
mejorar el control o hay que tener siempre mejoras en el control. Y siempre debe de haber una buena relación entre el cliente y el proveedor. Es decir, entre la persona que me va a comprar mi producto cuando lo tenga terminado y entre la persona que me va a dar la materia prima para que yo pueda crear ese producto. Hay que tener siempre esa relación entre ambas partes. ¿Ok? Entonces, vamos a dar esta introducción a otro sistema de manufactura. El TQM, jóvenes, es otro sistema que se utiliza en lo que es producción. ¿Qué es TQM? A partir de este momento, jóvenes, analicen como ingenieros industriales que TQM ya no es te quiero mucho, ya es gestión de la calidad total. Recuerde, ya no es te quiero mucho, es gestión de la calidad total. Así que cada vez que utilicen esa palabra, recuerden que le están diciendo a la otra persona que gestione la calidad total. Es básicamente una filosofía empresarial que se basa en la búsqueda de la satisfacción del cliente, ¿sí? Y esta persona, Scherkenbach, afirma que el proceso empresarial comienza con el cliente. De hecho, si no comienza con el cliente, lo normal es que termine de repente con el cliente. Es decir, cuando yo implemento esta filosofía dentro de mi empresa, voy siempre a buscar la satisfacción al cliente. Y por ahí dice un filósofo o un pensador de la calidad, calidad es satisfacción al cliente. Y si yo no baso mi creación de empresa en el cliente o en el mercado, por ende, va a empezar a desaparecer mi empresa. Por más buena que sea mi idea o por más bueno que sea el producto, no va a sobresalir o no se va a vender si yo no me enfoqué a lo que el cliente está pidiendo. Entonces, este es el enfoque de el TQM. Nos dice también que una adecuada gestión total de la calidad supone que hay que planificar la calidad, es decir, precede al inicio de toda actividad, implica el desarrollo de los productos y procesos que mejor vayan a satisfacer las necesidades de los clientes. Es decir, tengo un producto y ya sé que mi cliente me lo va a comprar, por ende voy a planificar mi proceso y para llevar a cabo ese proceso tengo también que planificar cuál va a ser la materia prima que se va a utilizar para crear ese producto. Yo como empresa debo de pensar cuál va a ser la mejor calidad que debe de existir para que mi producto en el transcurso del tiempo, en lugar de perder valor en el transcurso de ese proceso, agregue valor y este se vuelva mucho más importante para el cliente. Entonces, en esta primera parte, planificar la calidad es que siempre busquemos esta planificación antes de que se inicie una actividad. Y obviamente vamos a desarrollar siempre productos y procesos que satisfagan las necesidades de los clientes. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, jóvenes, vamos a dejarlo por cuestiones del tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmela saber. Mientras formulan su pregunta, voy a solicitar que por favor coloquen en el chat la palabra presente para tener su lista de asistencia el día de hoy. Cierra la puerta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, jóvenes, si encienden su micrófono, por favor, por ende es para dar a conocer la pregunta, jóvenes, la duda que tengan. ¿Sí? Recuerden que si ponemos algún tipo de ruido va a perjudicar a los demás y no nos vamos a escuchar. Vuelvo a repetir, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta que tengan acerca del tema? Recuerden, vimos lo que es planificación de requerimientos de materiales, planificación de recursos de manufactura, vimos también lo que es el CAD, vimos también lo que es el CAN, vimos el just in time o el justo a tiempo y le dimos una pequeña introducción o empezamos con el tema de TQM, que es gestión total de la calidad, que ya no es te quiero mucho, es gestión total de la calidad. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, mientras formulan su pregunta o su duda, les voy a solicitar que por favor prendan sus cámaras para tomar la evidencia del día de hoy. Ok, ya veo que todos escribieron la palabra presente en el chat. Gracias, esa es su lista de asistencia. Recuerden que para las personas que obviamente no pudieron venir, van a poder ver el video más tarde en YouTube y así poder saber de qué trató la clase el día de hoy. Ok.
Entonces, sigo esperando a 4 personas más que enciendan su cámara para tomar la evidencia, jóvenes. Y mientras tanto, les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmela saber para así, pues si no entendieron algo, con mucho gusto, les puedo decir. Y pueden volver a ver el video, chequen la información. Recuerden que ahorita en cierta manera no les he dejado una tarea como tal porque quiero terminar estos temas y después de esto hacer esa retroalimentación y por ende evaluarlos. ¿Ok? Bueno, voy a proceder, jóvenes, a tomar la captura o la fotografía, así que por favor miren a la cámara. Voy a contar hasta 3 y digan la palabra supercalifragilísticoespiralidoso. 1, 2, 3. Ok, chicos, voy a tomar otra captura, teniendo la esperanza que 2 más prendan su cámara, a ver si salen. Vamos de nuevo, voy a contar 1, 2, 3. Bueno, nos salieron. Entonces, jóvenes, si no tienen alguna duda o pregunta, jóvenes, se traduce como que entendieron el tema. Entonces, espero que realmente vayan tomando reflexión de cada uno de los temas. No son difíciles, son cuestiones de filosofías, cuestiones de información. Como pueden observar, esta primera parte es teórica, pero posteriormente va a empezar la parte práctica. ¿Ok? Entonces, si no tienen alguna duda o pregunta, me despido de ustedes, deseándoles que tengan un excelente día, un excelente miércoles. Cuídense mucho y estamos pendientes. En un momento les subo las evidencias, la clase a YouTube y esténse pendientes ahí en el grupo. Que tengan un excelente día, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego.